Posiblemente, a menos que vivas debajo de una roca, sabrás lo que ha estado pasando en Siria, durante los últimos días. Como un régimen dictatorial, que gobernó por más de medio siglo, se fragmentó por completo, luego de una larga guerra civil. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué originó este conflicto? ¿Quién es Bashar al-Assad? ¿Cómo la familia al-Assad se hizo del poder? Todas esas dudas serán respondidas en este video. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más que decir, empecemos. El territorio sirio estuvo habitado por múltiples civilizaciones a lo largo de los milenios. Tan solo con decir que fue Siria, el lugar donde se descubrió el bronce, lo cual nos sirve para comprender que Siria tiene una historia milenaria. Grupos como los sumerios, mitanios, asirios, egipcios, persas, hebreos, hititas, cananeos, fenicios, arameos, amorreos, griegos, romanos, turcos otomanos, kurdos, y franceses, se han establecido en este territorio. Lo que ha generado que Siria sea un país heterogéneo, es decir, un país con muchas etnias o pueblos en su interior. Siria fue un lugar importante durante cientos de años. Por poner un ejemplo, la ciudad de Damasco, actual capital de Siria, fue la capital del mundo islámico durante años. Aunque, ya en tiempos más recientes, Siria fue parte del Imperio Otomano durante siglos. Aunque, como me imagino que la gran mayoría sabe, el Imperio Otomano fue parte de las potencias perdedoras de la Primera Gran Guerra, y después se disolvió. En 1919, se creó el Reino Árabe de Siria, que fue gobernado por el emir Faisal I, perteneciente a la dinastía hachemita. El Congreso Nacional Sirio proclamó a Faisal, bajo el título de rey de Siria. El caso es que este reino duró menos de un año. En marzo de 1920, su reinado terminó después de un enfrentamiento entre las fuerzas del ejército sirio y las fuerzas francesas, en la denominada Batalla de Maysalun. Al final, las tropas francesas tomaron el control de Siria, y obligaron a Faisal a huir. En 1922, la Liga de las Naciones repartió el territorio del Levante mediterráneo, entre el Reino Unido y Francia. El Reino Unido recibió Transjordania y Palestina, formando el Mandato Británico de Palestina, y Francia recibió los territorios actuales de Siria y el Líbano. El problema radica en que las fronteras habían sido trazadas, sin tomar en cuenta los diferentes pueblos que habitaban Siria. Siria se divide en tres pueblos principales. Un 95% de árabes, un 4% de kurdos, y 1% de turcos y armenios, aunque el principal problema no está en los pueblos, ya que hay una mayoría casi absoluta de árabes, sino en la religión. En Siria, la mayoría de la población es musulmana, pero el Islam se divide en dos corrientes principales. La primera es la sunita, que es seguida por la mayoría de los sirios, y la rama chiita, que es seguida por un 13% de la población. Pero lo que pasa es que estas dos variantes no se pueden ni ver. De hecho, hay una especie de guerra fría en Medio Oriente, entre Arabia Saudita, que es la potencia sunita, e Irán, que es la potencia chiita. Regresando con Siria, también hay una minoría importante de cristianos, que son aproximadamente el 9% de la población, y finalmente una pequeña comunidad de drusos, que son como el 3% de la población. Ya con este pequeño contexto sobre la situación religiosa en Siria, ahora sí podemos empezar. Siria consiguió su independencia en 1946, el gobierno sirio sería bastante inestable, habiendo más de 20 gobiernos distintos entre 1946 y 1956. Siria también fue parte de los países participantes de la Primera Guerra Árabe-Israelí, y fueron derrotados en esta, lo cual no hizo más que acrecentar la inestabilidad política. En menos de 20 años, ya habían redactado 4 constituciones distintas. Finalmente en 1958, debido a un gran movimiento, denominado como panarabismo, que en pocas palabras, es la unión de todos los árabes en un solo estado, Siria se unió a Egipto, que en ese tiempo, estaba gobernado por el político, Gamal Abdel Nasser. Creándose así, la llamada República Árabe Unida.
la cual únicamente duró poco más de 3 años. Las principales causas de su caída fueron las siguientes. La intención de Nasser de perpetuarse en el poder no era bien vista por el pueblo sirio. Además de la persistencia de Nasser por introducir un amplio cambio social y económico en Siria, que se centró en cambiar la estructura política. En 1961, Nasser realizó algunas acciones, sin tener en cuenta la posición del pueblo sirio. Y también habría una mayor centralización en el gobierno árabe. Este continuo esfuerzo por eliminar el regionalismo, y centralizar más el poder en el gobierno del Cairo, acabó por colmar la paciencia siria. Y el 28 de septiembre de 1961, el ejército sirio tomó el poder, expulsando a los egipcios. Como curiosidad, Egipto se siguió llamando como República Árabe Unida hasta 1971. Ya con esta muy breve historia de Siria, podemos hablar de los personajes más relevantes en esta historia. Vamos con el primero de la dinastía al-Asad. Así es, hablo de Hafez al-Asad. Hafez al-Asad nació el 6 de octubre de 1930, en Kardaja, Siria, en el seno de una familia alauita, de la tribu Kalbiya. Sus padres fueron Nasser Shalish y Ali al-Asad. Su padre se casó 2 veces y tuvo 11 hijos, cosa muy normal para la época. Hafez fue su 9º hijo, y el 4º de su segundo matrimonio. En la década de 1920, Ali era respetado en su localidad, y en un principio se opuso al mandato francés para Siria, que como mencioné anteriormente, se había establecido en 1920. Sin embargo, tiempo después, su padre cooperó con la administración francesa, y fue designado para un puesto oficial. Los residentes locales lo llamaban al-Asad, que en español significa el león, esto debido a sus logros, y en 1927 ese apodo se convirtió en su apellido. En 1946, posterior a la independencia de Siria, los alauitas, etnia a la que pertenecía Hafez, se opusieron a un Estado sirio unido, porque pensaban que al ser una minoría religiosa, esto los pondría en peligro de discriminación, o incluso un genocidio. Muchos sirios desconfiaron de los alauitas, debido a su oposición a la independencia. A los 9 años, Hafez salió de su pequeña aldea alauita, y partió hacia la ciudad de Latakia, para recibir educación. Fue el primero de su familia en estudiar más allá de la educación primaria, pero en Latakia, Hafez se enfrentó a discriminación por ser alauita, esto por parte de los sunitas, que dominaban la ciudad. Como estudiante fue excelente, y ganó varios premios gracias a su buen desempeño. Aún así, Hafez vivía en una zona pobre, pero mayoritariamente alauita. Para no ser discriminado, por eso mismo logró acercamientos a partidos políticos, que acogían a los alauitas. Estos partidos asimismo, defendían el secularismo del Estado. Estos partidos eran, el Partido Comunista Sirio, el Partido Social Nacionalista Sirio, y el Partido Ba'ath Árabe. Hafez finalmente se unió al Partido Ba'ath Árabe, en el año 1946. El Partido Ba'ath, que en español significa renacimiento, defendía una ideología panarabista y socialista. Hafez se volvió alguien muy activo dentro del partido, comenzó a organizar células estudiantiles para la organización, y a llevar las ideas de la asociación a los sectores más desfavorecidos de Latakia, y a las aldeas alauitas. También se opuso a los Hermanos Musulmanes, que es una organización islamista radical. Esta se había aliado con familias musulmanas ricas y conservadoras, para lograr sus objetivos. A Hafez se le unieron jóvenes musulmanes sunitas, pobres, y antisistema del partido Ba'ath, teniendo constantemente enfrentamientos con estudiantes de familias poderosas, que pertenecían a la hermandad musulmana. A pesar de ser alauita, se hizo de muchos amigos sunitas, algunos de los cuales se convirtieron en sus aliados políticos. Hay que recordar, que todo esto lo hizo, siendo todavía un adolescente. Hafez, a pesar de su corta edad, ya tenía cada vez más importancia en el aparato del partido, haciendo labores como ser el organizador y reclutador, y ser el jefe del comité de asuntos estudiantiles de su escuela, entre 1949 y 1951, y después se convirtió, en el presidente de la Unión de Estudiantes Sirios.
Después de graduarse de la escuela secundaria, Jafet deseaba ser médico, pero su familia no tenía los recursos necesarios para inscribirlo a la universidad. Al final decidió unirse a las Fuerzas Armadas Sirias en 1950. Jafet entró en la Academia Militar de Homs, la cual le ofrecía comida gratuita y alojamiento. Él quería ser piloto del ejército, así que entró en la escuela de vuelo de Alepo. Jafet se graduó de la Academia Militar en 1955, tras lo cual, fue nombrado teniente de la Fuerza Aérea Siria. Como dato no menor, ganó un trofeo al mejor aviador, y no mucho tiempo después, fue asignado para trabajar en la base aérea de Metzeg, cercana a la capital, Damasco. Ya en un plano más personal, se casó en 1957, con Anisa Maglouf. En la academia, Jafet conoció a Mustafa Atlas, quien después sería su ministro de defensa. En 1955, Jafet fue a Egipto, para recibir otros 6 meses de entrenamiento militar. Cuando Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez en 1956, el gobierno de Siria temió represalias del Reino Unido, y Jafet voló en una misión de defensa aérea. Después de terminar su curso en Egipto, al año siguiente, Jafet regresó a una pequeña base aérea, cerca de Damasco. En 1957, como comandante de un escuadrón, Jafet fue enviado a la Unión Soviética, para recibir entrenamiento en el vuelo del avión Mi-17. Pasó 10 meses en la URSS, durante los cuales tuvo una hija, que lamentablemente partió al más allá, siendo una bebé. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Jafet no se conformaba con una simple carrera militar, él quería algo más grande, empezó a considerar su carrera como una puerta de entrada a la política siria. Después de la creación de la República Árabe Unida, el líder del partido Ba'ath, Michel Aflaq, fue obligado por Nasser a disolver el partido. Durante la existencia de la República Árabe Unida, el partido Ba'ath estuvo en una gran crisis, y varios de sus militantes culparon a Aflaq de la misma. Para resucitar el partido, Muhammad Umran, Salah Hadid, y el propio Hafez al-Assad, entre otros miembros, establecieron un comité militar. En 1957, Hafez al-Assad ascendió a una posición mucho más dominante en el comité militar. Después de que Siria abandonó la República Árabe Unida en septiembre de 1961, Hafez y otros oficiales baasistas fueron expulsados del ejército por el nuevo gobierno nacional, y a él se le dio un puesto administrativo bastante menor en el Ministerio de Transporte. En 1962, ocurrió un golpe de Estado por parte del ejército en Siria, el golpe falló, y al tener Hafez cierta participación, fue encarcelado en una prisión en Líbano. Ese año, Aflaq convocó el quinto Congreso Nacional del Partido Ba'ath, mismo en donde fue reelegido como secretario general del Comando Nacional, y ordenó el restablecimiento de la rama regional siria del partido, ya que el partido Ba'ath árabe tenía presencia en otros países de la región. En el Congreso, el Comité Militar estableció contactos con Aflaq y el liderazgo civil. El comité solicitó una autorización para tomar el poder del país, y contrario a lo que muchos pensarán, Aflaq sí aceptó la solicitud. En el vecino Irak, hubo un golpe de Estado exitoso, organizado por la rama regional iraquí del partido Ba'ath. El comité militar tomó este suceso como inspiración para lanzar un golpe militar, en marzo de 1963, contra el presidente Nazim al-Qudsi. En el transcurso del golpe, Hafez lideró un grupo reducido, con el objetivo de capturar la base aérea de Dumair, la cual estaba ubicada a 40 kilómetros al noreste de Damasco. El golpe revolucionario del 8 de marzo de 1963, llevó al Ba'ath al poder, desmantelando a los naseristas, y formando un mando del Consejo Nacional Revolucionario. Hafez al-Assad, reintegrado en las Fuerzas Armadas, ascendió rápidamente, convirtiéndose en general de aviación en 1964, y en 1965, fue nombrado comandante en jefe del Ejército del Aire. Utilizó su posición militar para influir en la política.
Dentro del Ba'ath, coexistieron dos tendencias. Los moderados, liderados por Aflaq, y los radicales, que querían una Siria socialista. Assad se alineó con los últimos, pero sin tener compromisos claros. El 23 de febrero de 1966, un golpe encabezado por Salah al-Hadid, destituyó a Amin al-Hafez. Mientras, Hafez al-Assad fue nombrado ministro de Defensa. En junio de 1967, tras la humillante derrota militar, frente al ejército israelí, que resultó en la pérdida de los altos del Golán, y la ocupación de la zona de Quneitra, Hafez al-Assad logró evitar críticas masivas y utilizó la situación para atacar a sus rivales políticos. Buscó reconstruir el ejército sirio, y fortalecer relaciones con otros países árabes, creyendo que el unilateralismo perjudicaba los ideales panárabes y la fuerza militar de Siria. En septiembre de 1970, se negó a apoyar la intervención militar en Jordania, la cual estaba destinada a ayudar a los palestinos. Su oposición a este plan generó tensiones en el interior del partido. Aseguró el control militar, y con este, Hafez al-Assad forzó la renuncia de Atassi el 16 de octubre, aunque el Ba'ath no reconoció esto, y el partido contraatacó en noviembre. El 13 de noviembre, disolvió la jefatura civil del Ba'ath, y encarceló a sus opositores, y asumió el poder absoluto, consolidando su control, a través de la llamada revolución correctiva. El 22 de noviembre, luego de un efímero mandato de 3 días por parte del político Ahmad al-Khatib, Hafez al-Assad asumió el cargo de primer ministro de Siria. Posteriormente, el 12 de marzo, el gobierno de Hafez fue aprobado en un plebiscito, con un 99.2% de los votos a su favor, y asumió oficialmente la presidencia 2 días después. El 14 de mayo, fue nombrado secretario regional del partido Ba'ath. En 1972, se formó el Frente Nacional Progresista, el cual sería liderado por el Ba'ath, y en el que se incluían otros partidos menores, que tendrían una participación, que en la práctica sería simbólica. Assad fue reelegido en comicios electorales cada 7 años, siempre como el único candidato en las boletas, logrando resultados que son prácticamente imposibles en las democracias plenas, como un 99.99% de los votos en 1999. El 12 de marzo de 1973, se aprobó una nueva constitución, que definió al país como una república socialista, laica y democrática, mientras que la economía fue orientada hacia un sistema mixto, pero más cercano a la economía de mercado. Hafez al-Assad apostó por un pragmatismo exterior, inicialmente sumándose a un proyecto de federación árabe, con Egipto, Libia y Sudán, que lamentablemente para su causa, este no prosperó. Assad logró establecer relaciones estratégicas con la URSS, firmando en 1980 un pacto de amistad que le aseguraba apoyo militar. Durante la guerra de 1973 con Israel, a pesar de recuperar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tras la ruptura de la Guerra de los 6 días, Assad rechazó iniciar negociaciones de paz con Israel, lo que marcó una ruptura definitiva en sus relaciones. Las relaciones entre Siria y la Jordania bajo el rey Hussein fluctuaron entre la amistad y tensiones graves. El 3 de julio de 1971, Siria rompió relaciones con el reino jordano, debido a la represión de los palestinos, pero en septiembre de 1973, se reconciliaron en una conferencia en El Cairo. En 1980, el apoyo de Hafez al-Assad a Irán en el marco de la guerra con Irak, complicó la situación, llevando a una hostilidad casi bélica. Sin embargo, las relaciones se normalizaron, con la visita de Assad a Amán, en mayo de 1986. En otros aspectos de su política exterior, se podría decir que la guerra de Líbano fue crucial para la fama internacional de Hafez. En 1976, envió tropas a la guerra. A pesar de su inicio reacio, el ejército sirio se enfrentó a los fedayines de la OLP en 1983, lo que llevó a la salida de Yasser Arafat y de la OLP del Líbano. En 1982, una fuerza multinacional llegó a Líbano, tras la desvivición masiva de Sabra y Shatila, lo que Assad consideró un refuerzo occidental favorable a Israel.
Hezbollah, plataforma iraní en el país, también servía a los objetivos sirios en la región. Hafez al-Assad logró la evacuación de tropas occidentales y un realineamiento del gobierno libanés, restaurando la hegemonía siria sobre Líbano. En marzo de 1984, Assad convenció al presidente libanés, Amin Gemayel, de anular el Tratado de Paz con Israel de 1983. Y en 1987, se firmó un cese de hostilidades, con la izquierda libanesa y los palestinos, tras lo cual, Hafez promovió los acuerdos de paz de Taif, en 1989. La ocupación siria se consolidó con la firma, en mayo de 1991, de un tratado de hermandad, con el presidente libanés, Elías Harari. La intervención siria en Líbano, y algunas que otras desviaciones ideológicas, deterioraron las relaciones con Irak, a pesar de algunos intentos de reconciliación, entre Hafez al-Assad y Saddam Hussein, entre 1978 y 1979. Sin embargo, estos no dieron frutos, y los lazos diplomáticos se rompieron en 1980, y Siria cerró sus fronteras con Irak en 1982. El éxito de Siria en Líbano coincidió con el fin de su aislamiento internacional, restableciendo relaciones con países como Marruecos, Egipto y Arabia Saudí, con una colaboración estrecha entre Damasco, El Cairo y Riad, en la estabilidad del Golfo Pérsico durante los años 90. En el ámbito interno, los Hermanos Musulmanes, poderosa organización fundamentalista sunita, se opusieron desde el inicio a los privilegios de los alawitas, ya que el gobierno de Hafez estaba compuesto en su mayoría por personas de esta etnia. Desde finales de los 70, se produjeron intensas rivalidades religiosas y actos de violencia. En 1976 los Hermanos Musulmanes comenzaron su campaña violenta, con desvivisiones y ataques contra alawitas. Reflejando un descontento social más amplio, la confrontación escaló en 1979 y 1980, culminando en un fallido magnicidio, que desató una feroz represión militar, resultando en miles de desvividos, principalmente de sunitas. En febrero de 1982, ocurrió una brutal represión, en la ciudad de Hama, la cual dejó entre 10.000 y 30.000 personas privadas de la existencia. Rifat al-Assad, hermano menor de Hafez, emprendió un intento de golpe de estado en 1983. Los 55.000 hombres bajo el mando de Rifat al-Assad, ocuparon posiciones clave en Damasco, y comenzaron a luchar contra los leales a Hafez al-Assad. La situación se controló, gracias a la intervención del gobierno. En un gesto de reconciliación, Assad nombró a Rifat como vicepresidente, el 10 de marzo de 1984, aunque lo envió a Moscú, para evitar cualquier rebelión futura. Rifat regresó al gobierno en noviembre de 1984. La desvivisión de Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, colocó a Rifat en la carrera por la sucesión, pero finalmente, Hafez al-Assad eligió a Bashar, su hijo menor. El 8 de febrero de 1998, Assad destituyó a Rifat de su cargo, y el 20 de octubre de 1999, ordenó destruir sus lujosas propiedades en Latakia. En el plano económico, la crisis ocasionada por la invasión de Kuwait por parte de Irak, en agosto de 1990, ofreció a Hafez al-Assad una oportunidad para mejorar sus relaciones con Occidente y desbloquear ayuda financiera. Desde 1979, Estados Unidos incluyó a Siria en su lista de estados patrocinadores de los grupos de terror, agravado por el atentado de Lockerbie de 1988, inicialmente atribuido a la inteligencia siria. La situación se tornó más urgente tras la caída de la URSS, permitiendo a Siria superar a Irak en la región. Fuerzas sirias formaron parte de la coalición en Arabia Saudí para defenderse de Irak, y participaron en la Guerra del Golfo. Assad buscó evitar una imagen de estrecha colaboración con Occidente, enfrentándose a las críticas. La reconciliación de Assad con Occidente se evidenció en varios eventos, como por ejemplo,
su encuentro con el presidente George Bush, en Ginebra, el 23 de noviembre de 1990, la reanudación de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, las liberaciones de rehenes en Líbano en 1991, y su participación en la Conferencia de Paz para Oriente Próximo, en Madrid en octubre de 1991. Hafez priorizó la seguridad interior y las relaciones exteriores, relegando los temas económicos. Confiado en el tratado con la URSS, los intercambios se centraban en la venta de petróleo, a cambio de trigo, y el trueque de materias primas, por productos industriales de Europa del Este, aunque estos acuerdos disfrazaban un sistema económico rígido y poco eficiente. La participación en la Guerra del Golfo resultó en beneficios económicos menos significativos de lo esperado, ya que Occidente condicionó su asistencia a la reestructuración de la deuda y a reformas económicas substanciales. Tras el conflicto con Irak en 1991, permitió una liberalización cauta del mercado, y la entrada de inversiones extranjeras en servicios públicos, pero la reforma profunda del sector público y financiero, quedó pendiente por temor a las reacciones políticas y sociales, que podría generar riesgos para su poder. La perpetuación del estado de emergencia y la ley marcial, crearon un ambiente de desconfianza, lo que limitó aún más las posibilidades de reforma. La situación de guerra técnica con Israel, también impidió la estabilización regional, y los beneficios de una paz duradera, manteniendo la cuestión económica como parte de la estrategia de esperar y ver, de Hafez al-Assad. Es decir, aplicar una política económica, y esperar para ver qué resultado termina dando. Hafez al-Assad partió al más allá, debido a un ataque cardíaco, el 10 de junio del año 2000, a la edad de 69 años. Su funeral se celebró 3 días después, en Damasco, y fue enterrado en un mausoleo en su ciudad natal, Kardaja, en la gobernación de Latakia. Pero, Hafez sí contaba con un sucesor, su sucesor sería su segundo hijo, el cual tenía por nombre, Bashar Hafez al-Assad, y sería el nuevo presidente de Siria, y el que continuaría, con la dinastía dictatorial de la familia al-Assad. Bashar al-Assad nació en Damasco, el día 11 de septiembre de 1965, hijo de su madre, Anise, y de su anterior mencionado padre, Hafez al-Assad. En su infancia, se caracterizó por ser mucho más callado y reservado que sus hermanos. Bashar no mostraba interés en la política, ya que su sueño era ser médico. Bashar tomó su educación primaria y secundaria en la Escuela Franco-Árabe de Al-Hurriya, en Damasco. En 1982, se graduó, y estudió medicina, en la Universidad de la capital siria. En 1988, Bashar al-Assad se graduó de la escuela médica, y empezó a trabajar como doctor en el ejército, en el hospital militar de Tishrin, ubicado en las afueras de Damasco. 4 años más tarde, en 1992, partió rumbo al Reino Unido, para empezar sus estudios de posgrado en oftalmología, la cual estudió en el Hospital Western Eye. En esa época, Bashar tenía pocas aspiraciones políticas. Su padre había estado preparando a su hermano mayor, Bashar al-Assad, para que fuera el futuro presidente. Pero, hubo algo que lo cambió todo. En 1994, su hermano Bashar al-Assad tuvo un accidente de tráfico, en el cual lamentablemente partió al más allá. Por lo tanto, el ejército sirio llamó a Bashar para que se uniera a sus filas, esto para poder ser el sucesor de Hafez. Comenzando así, su progresivo ascenso al poder. Bashar al-Assad entró en 1994 a la Academia Militar de la ciudad de Homs. En 1997 ascendió al rango de teniente coronel, y en enero de 1999 llegó al rango de coronel. Los comandantes de división mayores fueron obligados a jubilarse, y ocuparon sus lugares comandantes más jóvenes, que además fueran de la minoría alauita, para que tuvieran una mayor lealtad hacia Bashar. Al mismo tiempo, mientras transcurría su carrera militar, Bashar se comenzó a encargar de algunos de los asuntos públicos. Se convirtió en asesor político del presidente Hafez al-Assad.
llevó a cabo una campaña en contra de la corrupción, lo que le permitió eliminar a distintos rivales potenciales, acusándoles de ser corruptos, para así poder encarcelarlos o inhabilitarlos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, que estaban controlados por el Estado, se dedicaron a exaltar a Bashar. Su imagen empezó a ser puesta en todos los rincones del país. La campaña promocional incidía en sus méritos, en su lucha contra la corrupción. La población joven encontraban atractivo el perfil occidentalizado de Bashar. Esta imagen de un hombre joven, de carácter benigno, relajado y tímido, contrastaba bastante con la personalidad de su padre, que era considerado como uno de los dictadores más tenaces y despiadados de la región, e incluso del mundo entero. Después de la partida de su padre, la Asamblea Popular cambió la Constitución de 1973, esto para permitir a Bashar asumir la presidencia, ya que se solicitaba una edad mínima de 40 años para poder aspirar al cargo, y la Asamblea cambió la edad por 34 años, misma edad que tenía Bashar en ese momento. El 27 de junio, la Asamblea aprobó la candidatura presidencial, y el 10 de julio fue sometida a un referéndum. Un 97% del electorado aprobó la presidencia de Bashar al-Assad. Finalmente, el 17 de julio, Bashar al-Assad prestó juramento ante los legisladores, como presidente de la República Árabe Siria, para gobernar un mandato de 7 años. Sus opositores estaban con la expectativa de una despersonalización de la dictadura, y una posible disminución de la vigilancia sobre la sociedad. Se descartaba una transición a la democracia pluralista, por lo que se anticipaban cambios económicos como primer paso. Su discurso inaugural generó optimismo, ya que se esperaba una reforma de un sistema rígido, hacia un enfoque de mercado. Se planeaban reconversiones en el sector público, desarrollo del sector privado, y estímulos a la inversión extranjera. La dirección del gobierno reconoció que la economía débil y poco diversificada afectó la capacidad militar y la posición estratégica de Siria, con una producción petrolera insuficiente y que estaba en declive debido a la falta de inversión. Este déficit, junto con el creciente descontento social por el desempleo y la reducción de ingresos, representó una amenaza grave para la estabilidad del régimen. Tanto Assad como su primer ministro reafirmaron la continuidad de la política exterior siria, centrada en la defensa del territorio y la soberanía nacional. Un tratado de paz con Israel sería viable únicamente si este devolvía los altos del Golán, los cuales fueron ocupados en la Guerra de los 6 días, y anexados en 1981 por el gobierno israelí. Para Damasco, era importante recuperar el Golán. Su recuperación era un aspecto innegociable, si es que se quería alcanzar la paz con el Estado hebreo. Después de la asunción de Bashar al-Assad, las conversaciones bilaterales con Estados Unidos se habían reanudado, pero esto no duró mucho, ya que el estallido de la revuelta palestina, a finales de septiembre en Cisjordania y Gaza, generó una gran tensión en la región, complicando las posibilidades de diálogo y evitando cualquier avance hacia la paz. En el ámbito interno, la presencia de presos políticos de la era de Hafez al-Assad generaba dudas sobre una verdadera reforma en Siria. Sin embargo, en septiembre del 2000, un grupo de 99 intelectuales presentaron un manifiesto demandando el fin del estado de emergencia, y que liberaran a más de 1000 prisioneros políticos, impulsando así la llamada Primavera de Damasco, donde se liberaron a 600 prisioneros. En enero de 2001, otro grupo de intelectuales publicó otra declaración similar. Aunque hubo reformas significativas, como la apertura a bancos privados, la respuesta de Bashar al-Assad a la creciente disidencia fue bastante restrictiva, lo que limitó las esperanzas de pluralismo político. A finales de 2001, Bashar al-Assad, bajo la presión de la vieja política del Ba'ath, limitó las reformas a la esfera económica. En las elecciones legislativas del 2003, el Ba'ath aseguró una mayoría absoluta, consolidando así su control sobre el país. La nueva asamblea no iba a debatir las decisiones del Ejecutivo.
En el año 2001, después de los atentados a World Trade Center, Estados Unidos comenzó la llamada guerra contra los grupos de terror. Bashar al-Assad se unió a Estados Unidos y a otros países a esta guerra, pero no de la manera que esperaban, sino que únicamente fungieron como informantes. Aunque después del 2011, sí empezaron a actuar de manera más activa. Incluso, Estados Unidos los seguía considerando como un estado que patrocinaba a los grupos de terror, esto por dar apoyos a grupos como Hezbollah, y diversos grupos de resistencia, o de terror palestinos. Ya en el año 2005, el 14 de febrero, desvivieron al ex primer ministro de Líbano, Rafik Hariri, mediante un atentado con coche explosivo. Las sospechas iban principalmente hacia Siria, y al gobierno libanés que apoyaba a Siria. La versión oficial del gobierno sirio fue acusar a Israel de haber hecho el ataque con el objetivo de desestabilizar al Líbano. Este incidente provocó manifestaciones por todo el país. Las movilizaciones comenzaron al día siguiente, durante el funeral de Hariri. Aproximadamente 150.000 personas se congregaron para despedir al exmandatario, entre gritos de "fuera Siria". Las protestas se expandieron los siguientes días, hasta que el gobierno de Bashar al-Assad finalmente sacó a sus tropas del Líbano. Las protestas comenzaron el 26 de enero de 2011, en el marco de la primavera árabe. Las manifestaciones exigían reformas políticas, derechos civiles, y el fin del estado de excepción, el cual ya tenía casi 50 años implementado. Las autoridades sirias respondieron con violencia contra los manifestantes. Bashar al-Assad declaró que los disturbios eran provocados por conspiraciones, y acusó a la oposición siria y a los manifestantes de ser conspiradores. También acusó a la primavera árabe de gérmenes. Varios países árabes, la Unión Europea, Estados Unidos, y otros gobiernos, apoyan la caída del régimen baazista, y otros países como Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Venezuela, Bolivia, y Cuba, condenaron o no apoyaron el cambio de gobierno en Siria. Posterior a las protestas, entre julio de 2011 y abril de 2012, se comenzaron a crear fuerzas armadas opositoras al gobierno. Así comenzó la guerra civil siria, que perdura hasta la actualidad. En la guerra se enfrentarían las tropas gubernamentales del ejército árabe sirio, contra las milicias insurgentes, que iban desde el ejército libre sirio, que era un ejército formado por desertores. También hay ejércitos kurdos, que luchaban por la independencia del Kurdistán sirio, y milicias de corte islamista yihadista, como lo son Hayat Tahrir al-Sham, e incluso milicias de Al-Qaeda, y el Estado Islámico. Estos últimos provocaron la incursión de Estados Unidos en la guerra, junto con otros países, en el marco de la guerra contra los grupos de terror. Esto ocurrió en el año 2014, el Estado Islámico incluso llegó a controlar una gran parte del noreste de Siria, imponiendo un gobierno de carácter de terror. En el año 2015, Rusia intervendría en la guerra, en favor del gobierno sirio. Turquía haría lo mismo, pero en este caso, para acabar con las milicias kurdas, ya que estas representaban una amenaza para su integridad territorial, ya que podría inspirar a los kurdos de Turquía a rebelarse contra el gobierno. El conflicto generó una crisis de refugiados. Entre 2014 y 2016, millones de sirios huían hacia Líbano, Europa, Jordania, Egipto, aunque la gran mayoría se ha establecido en Turquía. Aproximadamente 5 millones de sirios tuvieron que abandonar su tierra debido a la guerra, y 7 millones se han tenido que desplazar dentro del propio territorio sirio. Hasta el momento, y según las estimaciones, 600.000 sirios habrían abandonado la existencia por la guerra. Siria se había convertido en un campo de batalla enorme, donde no había más que la desesperación y la muerte. Siendo un completo estado fallido, ya que el Estado central solo gobernaba algunas partes del país. A finales de noviembre de 2024, el ejército islamista yihadista, Hayat Tahrir al-Sham, comenzó una ofensiva en la zona noreste de Siria. Otras facciones, como las apoyadas por Turquía, también apoyaron en esta. Las fuerzas rebeldes yihadistas consiguieron tomar la ciudad de Alepo.
El día siguiente, aviones gubernamentales respondieron con bombardeos sobre el ejército islamista. Sin embargo, estos ataques no lograron detenerlos. Las ciudades de Hama y Homs también fueron capturadas, dejando en la cuerda floja al régimen. En esos días, ya se empezaba a rumorar la posible caída de Bashar al-Assad, y la posible instalación de un nuevo gobierno de corte islamista radical. Finalmente, el día 7 de diciembre, los islamistas asediaron Damasco. En las zonas ya ocupadas, se comenzaba a quitar la propaganda baacista, y también a derribar estatuas de Bashar al-Assad, y de su padre Hafez al-Assad. También comenzaron con la desvivición de cristianos y drusos. El día 8 de diciembre, se informó que Bashar al-Assad había huido de la capital, en un avión con rumbo desconocido. Los medios incluso suponían que el avión había sido derribado, pero finalmente, se informó que Bashar al-Assad se encontraba a salvo. Su avión aterrizó en Moscú, donde el gobierno de Vladimir Putin le daría asilo. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel invadieron Siria desde los altos del Golán, con la excusa de detener las redes de venta no legal de armas a grupos como Hezbollah o Hamas. Al sacar a los Assad del poder, se abrió una de las peores prisiones que ha existido, apodada con el sobrenombre que ven en pantalla. Estoy hablando de la prisión de Sednaya, donde el régimen de los Assad acabó con la existencia de entre 5 a 13.000 personas, aunque algunos de ellos sí eran pertenecientes a grupos de terror. Muchos otros eran inocentes, que fueron a parar ahí, mediante un juicio injusto. Lamentablemente, al ser un caso bastante reciente, no hay mucha información sobre las formas no amigables para sacar confesiones que se hacían ahí, pero por ejemplo, los dejaban sin ningún servicio básico, incluso algunos se llegaban a desvivir por hambre, y los demás prisioneros de la celda tenían que convivir con los restos putrefactos, porque los guardias no querían sacar los restos. También, había una sala subterránea, donde prácticamente, el azar definía quién iba a ser dirigido a esa sala, y en esa sala, los condenados eran vueltos piñatas. No sé si me entiendan. Algo que, a mí personalmente se me hace bastante contradictorio, es que ahora los islamistas que tomaron Siria, sean tratados como libertadores, por los medios de prensa occidentales, siendo estos, una filial de Al-Qaeda, y que su líder está en búsqueda y captura por actos de terror. Realmente, Siria está muy lejos de lograr ser una democracia, ya que según algunos analistas, Siria podría convertirse en la nueva Libia, es decir, un estado fallido, donde múltiples facciones controlan algunas partes del territorio, básicamente la anarquía. Incluso puedo decir que el nuevo gobierno sirio podría ser mucho peor que el régimen de los Assad. El remedio podría ser peor que la enfermedad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.